En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra vivió años en la casa de su hijo mientras me criticaba por no trabajar y aprovecharme de su generosidad. Cuando sugirió que mi esposo limitara mis gastos, él le dijo: «Mamá, esta casa no es mía». Su rostro se descoloró por completo. Nunca tuve que justificar ante mi esposo de 38 años mi decisión de ser ama de casa. Cuando decidimos tener hijos, acordamos que yo me quedaría en casa para criarlos mientras él trabajaba. No fue una decisión impulsiva. Antes tenía un trabajo estable, pero al analizar los números, con los costos de guardería y nuestras prioridades, tenía más sentido que me quedara en casa. Mi esposo siempre lo valoró, reconociendo constantemente lo mucho que aportaba a nuestra familia. Desafortunadamente, mi suegra no compartía su aprecio. Orgullosa de su independencia y esfuerzo, menospreciaba a mujeres que no trabajaban fuera del hogar. Desde el principio, soltaba comentarios despectivos sobre cómo vivía a costa de su hijo, tratándome como una cazafortunas, a pesar de que llevábamos juntos mucho antes de que él estableciera su carrera. En cada visita encontraba forma de sacar a relucir mi supuesta falta de contribución. Mencionaba casualmente a mujeres que equilibraban maternidad y trabajo. Si me compraba algo, comentaba lo bien que debía sentirse gastar dinero ganado por otro. No importaba que nuestras finanzas fueran conjuntas o que mi esposo estuviera conforme. Mi suegra había decidido que yo era una carga, pero luego cruzó una línea. Una noche mi esposo llegó visiblemente preocupado. Cuando le pregunté qué ocurría, me confesó que su madre lo había llamado para convencerlo de que yo me aprovechaba de su generosidad. Le sugirió que no era justo que yo me quedara en casa mientras él trabajaba y que debería limitar mis gastos para motivarme a ser más responsable. Lo miré fijamente, esperando escuchar cómo la había puesto en su lugar, pero para mi sorpresa, no la había rechazado de inmediato. Me dijo que la había escuchado sin posicionarse, lo que para mí significaba que parte de él estaba considerando sus palabras. Eso me dolió profundamente. Podría haberme defendido en ese momento, señalando lo ridículo de que ella interfiriera en nuestro matrimonio. Pero en lugar de eso, decidí dejarlo pasar. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que la mejor forma de manejar a mi suegra era dejar que cavara su propia tumba. En los días siguientes noté que mi esposo seguía dándole vueltas a las palabras de su madre. Estaba más callado de lo habitual. No lo presioné con acento agudo al respecto. Quería ver hasta dónde llegaría mi suegra con esto. Poco después, mi esposo sugirió con cautela que revisáramos nuestras finanzas y habláramos sobre mi posible contribución económica ahora que los niños estaban creciendo. Tuve que contener la risa. Nuestros hijos seguían siendo pequeños, ni cerca de poder quedarse solos. Y sin embargo, mi suegra había logrado convencerlo de que yo pasaba el día sin hacer nada mientras él trabajaba. En lugar de ponerme a la defensiva, acepté tranquilamente. Le dije que consideraría asumir algunas responsabilidades financieras si eso lo hacía sentir mejor. Pareció sorprendido por mi fácil aceptación, pero en vez de alegrarse, parecía sentirse culpable. Probablemente porque en el fondo sabía que aquello no era idea suya, sino manipulación de su madre. Mi suegra, entretanto, se volvió más audaz, celebrando que por fin entendiera que necesitaba aportar. Empezó a sugerirme pequeños trabajos, tutorías online, redacción freelance, repostería para ganar dinero extra, incluso cuidar a otros niños. Todo lo expresaba con aire condescendiente, como si me hiciera un favor al ofrecerme consejos para ser más útil. Asentía y le seguía el juego, diciéndole que investigaría opciones de trabajo a distancia. Ella se lo tragó todo, creyendo que por fin me había puesto en mi lugar. Semanas después visitamos a mi suegra en su casa. Como siempre sacó el tema de las finanzas, pero esta vez fue más atrevida. Sugirió directamente que mi esposo debería manejar el presupuesto familiar, para asegurarse de que yo no gastara de más. Sentí como mi esposo se tensaba a mi lado. Exhaló lentamente, frotándose las sienes. Y entonces, antes de que yo pudiera responder, mi esposo dijo algo que borró la expresión de mi suegra al instante. Le dijo que si estaba tan preocupada por la justicia, quizás era hora de hablar sobre su propia situación de vivienda. Mi suegra parpadeó confundida. Sonrió nerviosa, preguntando qué quería decir. Él fue directo. Le recordó que llevaba años viviendo cómodamente sin pagar un centavo de alquiler, y que no estaba en posición de juzgar las finanzas ajenas. Ella no lo entendió. Desestimó el comentario diciendo que era diferente porque vivía en la casa de su hijo. Y ahí fue cuando mi esposo asestó el golpe final. Le dijo que esa no era su casa. Se quedó inmóvil. Nos miró alternativamente. Soltó una risa forzada, diciéndole que dejara de bromear. Él no se rió. Simplemente repitió lo que había dicho con más firmeza. Esa no era su casa. Nunca lo había sido. Mi suegra me miró y preguntó a quién pertenecía la casa. Le dije la verdad. La casa era mía. Me miró como esperando que mi esposo me contradijera, pero él solo la observaba con expresión cansada. Su rostro perdió todo color. Por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin palabras. Había pasado semanas llamándome parásita, como si me aprovechara del trabajo de su hijo, pero todo ese tiempo había estado viviendo bajo mi techo sin saberlo. Me recosté y observé, disfrutando el momento que tanto había esperado. ¿Quería justicia?
Pues ahora la tendría, en mis términos. Seguía mirando entre mi esposo y yo, esperando que alguno dijera que era una broma. Ninguno lo hizo. Insistió en que era imposible, que esa era la casa de su hijo. Le respondimos que no importaba lo que ella creyera. La casa me pertenecía solo a mí. Mi esposo añadió que no cambiaba nada, que no íbamos a echarla. Entonces me incliné hacia adelante y le dije que, ya que ella estaba tan preocupada porque todos aportaran económicamente, lo justo sería que ella también contribuyera. Y mi contribución sería convertirme en casera y cobrarle alquiler. Me respondió que dejara de bromear. Le aseguré que hablaba completamente en serio. Como vivía en mi casa, lo justo era que pagara alquiler. Miró a mi esposo esperando que interviniera, pero él solo suspiró y negó con la cabeza, diciéndole que era lo mínimo que podía hacer. Protestó diciendo que era familia, que no esperaba realmente pagar por vivir en su propia casa. Le dije que eso era exactamente lo que esperaba, porque necesitaba ese dinero para poder contribuir a mi familia, como ella había sugerido. Ya respiraba agitadamente mientras tartamudeaba que era diferente, que no era una inquilina sino su madre. Asentí, fingiendo comprensión. Le dije que entendía la situación emocional y que por eso estaba dispuesta a ser flexible. En lugar de tratarla como inquilina regular, le ofrecería un alquiler con descuento del 2%, mucho más barato de lo que pagaría en el mercado actual. Murmuró incrédula que no podía creer lo que estaba pasando. Me encogí de hombros y le dije que solo seguía su consejo. Había insistido tanto en que todos necesitábamos contribuir más, así que estaba tomando sus palabras en serio. Entonces cambió de estrategia, admitiendo que quizás había sido dura antes pero que solo intentaba proteger a su hijo. Me agradeció que por fin entendiera su punto de vista. Sonreí y le pregunté si prefería pagar mensualmente o establecer pagos automáticos. Balbuceó que no creía necesario el alquiler ahora que habíamos aclarado las cosas. Le recordé lo apasionada que había sido sobre la justicia, y que seguramente no querría vivir en un sitio sin contribuir, después de preocuparse tanto por mi aportación financiera. Estaba atrapada y lo sabía. Miró suplicante a mi esposo, pero él ni se inmutó. Si quería hablar de justicia, también tenía que ser justa ella. Murmuró algo sobre necesitar tiempo para pensar y se retiró rápidamente. La oímos caminar de un lado a otro en la cocina, probablemente buscando cómo deshacer el daño. Mi esposo me comentó que nunca había visto a su madre tan desconcertada. Le dije sonriendo que era lo justo. Luego me preguntó qué haría si realmente aceptaba pagar. Le respondí que tendría que hacerlo, y que era buen momento para revisar nuestra charla sobre finanzas. Se mostró incómodo al mencionarlo. Realmente pensaba que lo dejaría pasar. Actualización 1. Han pasado unos días desde la confrontación con mi suegra. No esperaba una disculpa. Sabía que su orgullo no se lo permitiría, pero sí anticipaba algún tipo de represalia y acerté. Esa misma noche, después de marcharnos, sospeché que llamaría a familiares para desahogarse. No me preocupaba, la verdad estaba de mi lado. A la mañana siguiente, mi cuñada me envió un mensaje preguntando qué había ocurrido, ya que su madre la había llamado alterada diciendo que la había engañado y humillado. Simplemente respondí que mi esposo le había dicho la verdad ni más ni menos y le conté los detalles. Por la tarde comenzó el chantaje emocional. Mi suegra empezó a enviar mensajes haciéndose la víctima, diciendo que no podía creer que la hubiera dejado vivir bajo una ilusión, y luego le hubiera quitado el suelo bajo sus pies. Me preguntó cómo podía ser tan cruel. Le respondí que era bienvenida a quedarse, pues nunca había amenazado con echarla, pero si quería que yo aumentara mis contribuciones, ella podría empezar pagando alquiler. No respondió inmediatamente. Días después, recibí una carta manuscrita con la disculpa más insincera que jamás he leído. Decía que lamentaba si me había molestado, pero que solo quería lo mejor para su hijo. Terminaba suplicando que reconsiderara el alquiler, alegando ser viuda y que su difunto esposo nunca habría querido que pasara apuros económicos. Guardé la carta en un cajón para cosas olvidadas y decidí tener una conversación sincera con mi esposo. Me había defendido ante su madre, sí, pero no iba a dejar pasar que inicialmente considerara sus quejas. Había permitido que ella se entrometiera demasiado en nuestro matrimonio. Esa noche, después de acostar a los niños, lo senté en la cocina. Le dije que había estado reflexionando sobre nuestras finanzas y que había decidido volver a trabajar. Sorprendido, me preguntó por qué, si el asunto con su madre ya estaba resuelto. Le expliqué que, dado que ella estaba tan preocupada por mis contribuciones, parecía justo conseguir un empleo que dejara claro que no me aprovechaba de él. Me aseguró que no era necesario, que nuestra situación funcionaba bien así, y que nuestra familia se beneficiaba de que yo estuviera en casa con los niños. Le pregunté entonces por qué había permitido que su madre hablara de mí como una mantenida, por qué había tolerado sus quejas actuando como si yo debiera justificar mi valor en nuestro matrimonio. Admitió haber cruzado una línea y se disculpó, reconociendo que debió cortar a su madre desde el principio. No lo dejé escapar tan fácilmente. Le recordé que permitir que alguien interfiriera en nuestro matrimonio una vez abría la puerta a que sucediera nuevamente. Le expliqué que la confianza no era solo fidelidad, sino saber que tu pareja no permitiría que influencias externas dictaran vuestra relación.
Su madre no tenía voz ni voto en nuestras finanzas, y sin embargo, él le había otorgado una opinión. Reconoció que al principio creyó que solo expresaba preocupación, pero ahora veía cuánto había manipulado la situación. Dijo odiar haberme hecho sentir que debía demostrar mi valía. Entonces mencioné que había estado revisando nuestras finanzas y había notado cuánto dinero enviaba mensualmente a su madre. Eso lo sorprendió completamente. No esperaba que estuviera preparada para esa conversación. Le mostré las transacciones en mi teléfono. Pagos regulares dirigidos a su madre sin justificación real. Le pregunté cuánto tiempo pensaba continuar con eso. Argumentó que era su madre, viuda, y solo quería asegurarse de que estuviera cómoda. Le anuncié que las cosas cambiarían. Puesto que aparentemente se esperaba que yo contribuyera más, ya había tomado una decisión. Su madre tendría que aportar también, y el dinero que le enviaba se destinaría a un cuidador, ya que si yo iba a trabajar, necesitaríamos ayuda con los niños y la casa. Parecía dividido entre la molestia y la vergüenza. Admitió que nunca lo había visto así, que estaba tan acostumbrado a cuidar de su madre, que no había considerado lo injusto de priorizarla sobre nuestro hogar. Le expliqué que entendía su deseo de cuidar a la familia, pero su madre no era su responsabilidad como nuestros hijos. Ella había vivido en nuestra casa durante años sin pagar ni ayudar, mientras me criticaba por supuestamente aprovecharme de él. Eso no podía continuar. Finalmente reconoció que tenía razón, que había estado consintiéndola y que eso debía terminar. Sentí que por fin estábamos en sintonía, aunque seguiré vigilante. Actualización 2. La mañana siguiente a la charla con mi esposo, decidí zanjar el asunto. Llamé a mi suegra y fui directa. Debía empezar a pagar alquiler con el descuento familiar del 2%. Tengo una tarifa familiar del 15%. Pero existe una reducción especial para suegras del 13% por mala suerte, dejando un total del 2%. Le informé que si no tenía el pago listo este mes, debería buscar otro lugar para vivir, pues pondría la casa en alquiler. Me preguntó qué clase de nuera trata así a la madre de su esposo, intentando echarla de donde ha vivido tanto tiempo. Le respondí preguntando qué clase de suegra, en lugar de alegrarse por la familia de su hijo, intenta arruinarla. Alegó que la casa no podía ser solo mía por estar casada con su hijo. La corregí. La casa era mía, comprada mucho antes de conocerlo. Si no podía pagar, tendría que marcharse. Protestó diciendo que no tenía ese dinero tirado por ahí, y que yo estaba siendo cruel por algo que simplemente dijo. En ese momento mi esposo, que escuchaba cerca, tomó el teléfono. Le comunicó a su madre que también cortaría los pagos mensuales que le enviaba, pues necesitábamos ese dinero para un cuidador ahora que yo volvería a trabajar. Su grito fue tan fuerte que lo oí sin altavoz. Reclamó que no podía hacerle eso a su propia madre, la que le dio vida, y me acusó de poner a su hijo en contra suya. Le respondí con calma empresarial, que si hubiera sido menos arrogante mientras vivía a costa de otros, quizás no estaría en esta situación. Había pasado tanto tiempo menospreciándome cuando ella era la verdadera carga. Le recordé que no era una mujer indefensa, su difunto esposo le había dejado dinero y tenía ahorros. Si eso no bastaba, podía hacer lo que todos cuando necesitan dinero, conseguir un trabajo. Gritó que era demasiado mayor para trabajar, que yo era vengativa y quería verla caer. Quizás tenía razón, pero ya había sido generosa permitiéndole vivir allí por ser la madre de mi esposo. Era hora de poner las cosas en orden. Finalicé la conversación y silencié el teléfono, anticipando más llamadas. Mi esposo comentó que debió actuar así hace mucho. Su madre siempre había fingido indefensión esperando que la mantuvieran sin dar nada a cambio. Le dije que mientras estuviera en nuestra casa, debíamos mantenernos firmes. Nada de ceder. Si quería vivir allí, debía pagar. Si no, ya sabía qué hacer. Los días siguientes fueron predecibles. Intentó manipular a otros familiares para hacernos sentir culpables. Fingió estar al borde de la indigencia e incluso inventó problemas de salud repentinos. Nadie la creyó. Todos sabían que tenía dinero y que se lo había buscado. Una semana después finalmente envió el pago del alquiler. Por mi parte, la trataré como cualquier otra inquilina, y debería estar agradecida de que no le pidiera un depósito. Actualización 3. Tengo buenas noticias. Conseguí trabajo. Nada espectacular, pero paga bien, tiene horarios razonables y demuestra a mi suegra que puedo contribuir. Entre el alquiler y lo que ahorramos de la contribución mensual a mi suegra, nuestras finanzas están muy holgadas. Algunos sugirieron que pagáramos a mi suegra para cuidar a los niños en lugar de contratar a alguien externo, manteniéndolo en familia. Mi respuesta fue tajante: absolutamente no. No dejaría a esa mujer cerca de mis hijos durante periodos largos, ni le permitiría influir sobre ellos. Sé cómo habla de mí cuando cree que no la escucho, y no permitiré que mis hijos crezcan oyendo sus comentarios tóxicos, ni que les inculque la idea de que su madre es una interesada o que le debe algo por ser su abuela. Además, no quiero que esté más tiempo en mi casa de lo necesario. Si ya es insoportable viviendo aparte, no invitaré más caos a mi vida contratándola como niñera. Actualización 4. Tengo una actualización que habría compartido antes, pero hemos estado ocupados con otros asuntos. Nada preocupante, solo cosas que requerían mi atención. Mi suegra ya no vive en mi casa.
Una pareja de recién casados se ha mudado y paga el precio completo del alquiler. Mi suegra se quejó de que el alquiler era excesivo, y que me aprovechaba de ella, así que no renovaría, y buscaría un lugar con precios normales. Le dije que me parecía bien y que buscaría otros inquilinos, lo cual hice sin dificultad. El precio era bastante razonable, solo que ella es demasiado orgullosa para pagar mi alquiler. Cuando faltaba una semana para su mudanza, me llamó diciendo que había decidido quedarse porque no encontró nada más barato. Como ya había encontrado nuevos inquilinos, le expliqué que no podía permanecer allí. Hubo drama, por supuesto. Llamó a mi esposo para que me hiciera cambiar de opinión, pero él le recordó que los nuevos inquilinos ya habían firmado contrato y que debía marcharse. Ahora paga el doble de lo que pagaba conmigo, sin descuento alguno. Se lo buscó ella misma. Yo solo seguí sus sabios consejos, que han demostrado ser muy útiles después de todo. Gracias, suegra, y gracias a todos por acompañarme en esta historia. He leído cada consejo, incluso los menos prácticos como convertirla en niñera. Con mi suegra lejos de mi propiedad, creo que esta historia ha llegado a su fin.